primer siglo del cristianismo no había Biblia, no había este libro. Lo que había eran pergaminos, y si yo quería aprender de la Biblia, iba a una sinagoga, me sentaba y escuchaba la lectura. Y eso era leer, vamos a decir así, ¿no? La Biblia. Eso era el tiempo. Y quienes manejaban eso eran generalmente los obispos. ¿Ya? Entonces, les demostré con la escritura que hay dos formas de ver la tradición. Una negativa y otra positiva. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Para cuando entramos al tema de la escritura. Después de haber visto eso, le mostré a través de la historia de la iglesia, partiendo desde después de la muerte de los apóstoles, ¿cierto? Vienen los padres apostólicos, se le llaman los padres de la iglesia. Después de ahí en adelante hubo un desarrollo de este tema, del tema de la doctrina y la tradición. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido que hubo dos formas de verlo, ¿ya? Y por eso aquí están los dibujitos. La forma número uno de verlo, y que fue la principal, fue que la escritura es igual a la tradición. O sea, cuando yo leí un libro antiguo y decía, sigan la tradición, decían los obispos, ¿cierto? Que son los pastores, digo, sigan lo que hemos recibido de los apóstoles, que es la tradición, simplemente estaban diciendo, sigan la escritura. ¿Ya? Era sinónimo, no había diferencia, no había distinción entre una cosa y la otra. ¿Ya? Entonces, eso era lo que se quería transmitir. Pero después con el tiempo, esta idea, como todo pasa, con la idea, ¿cierto? Que tradición y escritura son igual, con el tiempo se empezó a distorsionar y empezó a haber algunas personas que empezaron a señalar que la tradición y la escritura no son iguales, sino que son, y esto es la tradición 2, ¿no? Dos fuentes de autoridad. O sea, una es la escritura y la otra es la tradición. O sea, yo tengo la escritura y además la tradición. Y con eso llego a una conclusión y defino, ¿cierto?, una creencia. Esta es la postura, por ejemplo, hasta el día de hoy, de la Iglesia Católica Romana. Escritura y tradición. Entonces, si tú, por ejemplo, entras a debatir y le dices a un católico romano, la escritura es suficiente o la escritura es la autoridad, ellos te van a decir, sí, pero también está la tradición. Porque para ellos son dos fuentes distintas de autoridad. ¿Okay? Dos fuentes distintas de autoridad. Entonces, descartamos, imagino, al menos que alguno aquí sea católico romano, descartamos esto, ¿cierto? Nosotros no compartimos esto. Ahora, ¿por qué es importante entender que sí compartimos esto? Porque los reformadores no rechazaron toda tradición, ¿ya? Y aquí es donde se confunde la gente, ¿ya? Porque los reformadores, cuando hablaban de sola escritura, hablaban de que la escritura es la autoridad máxima de todo. Y cuando hablaban de la única autoridad, se querían referir a que era la única autoridad infalible. O sea, que no falla, eso, ¿ya? O que no tiene errores, ya que inerrante es un término más moderno, pero bueno. Entonces, cuando aludían a eso, eso es lo que ellos decían. La autoridad es la única autoridad infalible, pero no significaba que rechazaban todas las otras autoridades como la tradición. ¿Ya? Y para pensar esto, como bien me dijo un hermano, ponga ejemplo, pastor, ¿ya? Vamos a poner ejemplos, ¿ya? Para que veamos que voy a borrar esto porque esta postura, la 2, la descartamos de base, ¿ya? Antibiblia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, demuéstrenme en la Biblia que la Biblia dice que Dios es uno de tres personas y que esas tres personas son iguales en divinidad y que se relacionan juntos en divinidad. ¿Dónde está la Biblia? Un versículo. Cuando dicen que se bauticen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no en el nombre de Dios. Ya, perfecto. Pero ahí donde dice que son tres personas distintas que se relacionan y que están unidas. ¿Algún otro versículo? Ya. ¿Dónde está en la Biblia la palabra Trinidad? ¿Algún versículo? Si yo soy, por ejemplo, antitrinitario, que existen, antitrinitario, y les digo eso, ¿dónde está en la Biblia la palabra Trinidad? No estamos, ¿cierto? No existe. Entonces, ¿con qué autoridad nosotros podemos decir que la Trinidad es algo bíblico si no está en la Biblia el versículo o la palabra específica en la Biblia?
¿Con qué autoridad decimos eso? En base aquí. Porque si no está la palabra Trinidad por sí sola, se entiende que está implícita, ¿no es cierto? En algunos pasajes que podemos buscar, como dentro del mencionado hermano Nicolás, con respecto a la Trinidad. Claro, ahí vemos justamente que no está la palabra Trinidad en sí, pero sí vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo y vemos al Hijo. ¿Ya? Ahí está implícita, ahí está, tendríamos que decir que, bueno, al decir a la universidad está formada, porque aquí justamente está la voz del Padre, está la presencia del Espíritu Santo y está el Hijo. Obviamente, en el cual el Juan Bautista estaba bautizando. Entonces, ahí vemos justamente que hay tres personas que obviamente están siendo, o sea, está la misma voz de Dios en ese sentido, porque Él fue el que dijo que tengan complacencia, ¿no es cierto?, con respecto al Hijo. ¿Ya? Perfecto. Ya, recordemos el pasaje solo para lo que dice Nico y lo que dice el hermano Mario, ¿cierto? Ambos hermanos nos dicen, citando Mateo 3, versículo 16, dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua, inmediatamente los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu que descendía como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, de quien me he complacido, en quien tengo complacencia, dependiendo de la versión. ¿Qué nos dice ahí, cierto? Que está Jesús saliendo, viene el Espíritu como paloma y hay una voz que habla. Por tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, las tres. Lo que diríamos nosotros, las tres personas. Ya, no dice ahí que tres personas, pero decimos, ¿cierto?, hay tres personas. ¿Ya? El otro que creo que dijo Nico en Mateo 28, en el bautismo, ¿cierto? Famosa declaración del bautismo. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahí tenemos tres. ¿Ya? Tres. Pero ahí es la pregunta. O sea, sí, tenemos tres. Y una frase que usó el hermano Mario, que es importante, está implícito. ¿Ya? ¿Qué es implícito? Que no está explícito. O sea, que está no declarado evidentemente con su palabra o con la definición. Está el concepto. El concepto está de tres, ¿cierto? Entonces, tenemos el concepto de Trinidad en la Biblia. Pero el desarrollo de cómo es eso no está en la Biblia. El desarrollo de cómo esas tres personas conviven no está. Por ejemplo, si yo le hablo de la generación eterna del Hijo, ¿te suena algo? La generación eterna del Hijo. Sí. ¿Ya? Aquí. Si no me equivoco, como que Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre. ¿Ya? Y que siempre fue eterno, independiente de que se haya encarnado en María. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Una idea? Generación eterna del Hijo. Y si les digo que eso es doctrina ortodoxa, doctrina me refiero correcta que todos los cristianos han sostenido a través de todos los siglos. Y es fundamental. Dirían, pues nunca he escuchado eso. Pero sin embargo era algo esencial. Era algo esencial, algo básico que todo cristiano manejaba y conocía. Y la pregunta es, ¿y dónde está la Biblia? O sea, por ejemplo, yo sé que en Apocalipsis Jesús hablando dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dando a entender que Él es eterno, que siempre ha estado y que siempre estará, ¿no? O sea, y implícitamente está dando a entender que es igual que el Padre, porque en el Antiguo Testamento eso lo decía el Padre, ¿no? Como, se hacía como Jehová. Entonces dando a entender que Él es igual de eterno. Entonces implícitamente está su eternidad también, ¿no? ¿Ya? Hermano. Sí, hermano, está bien. Sí, es que, bueno, yo me acordé de Génesis cuando Dios comienza a crear, comienza con la creación y habla en plural, de que estábamos haciendo la creación. Entonces ahí yo veo que el Señor estaba ya desde antes. ¿Ya? ¿Qué? Sí, también apuntando al mismo punto de la hermana, claro, también dice que y el Espíritu de Dios se metía sobre las aguas, dando a entender que también había que incluso también estaba involucrado en la creación, que es por lo que yo tengo entendido. ¿Ya? Sí, por ejemplo, también hay otro versículo que decía: ¿quién es este para perdonar pecados si no solo Dios? Claro, entonces dando a entender que Jesús es Dios, por eso perdona pecados. Correcto. ¿Ya? Bien, pero esas interpretaciones que ustedes me enseñan ahora, los del Antiguo Testamento, que está Jesús ahí los tres, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, donde la Biblia dice que es así, o que así debe interpretarse.
Bueno, si el pasaje lo menciona, como se entiende que uno debería interpretarlo, a lo mejor no literalmente, pero interpretarlo de tal manera que si nosotros, ya que entendemos un poco la escritura, entendemos la escritura, vemos que el pasaje nos indica, como bien lo hemos nombrado, o sea, nos indica que hay una tercera, no, ¿cómo es la palabra? Pasa palabra. En Isaías 9, versos 6 y 7, veo algo que voy a ayudar. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, bien poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzar y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Y qué interpreta ahí, hermano? De que está hablando acerca de la perpetuidad de lo eterno, de la deidad de Cristo. En la profecía lo veo implícito acá en estos dos. Bueno, la típica, ¿no? En Juan 1 que dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dando a entender que son igual de eternos, ¿no? Que tienen la misma naturaleza, pero el bueno y más después dice que encarnó, y vimos su gloria, etc. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por lo que entiendo y por los versículos que han estado citando, concluyen ustedes que existe una Trinidad, y concluyen que son tres personas, pero ninguno me ha demostrado con un versículo que digan que son tres personas, aunque implícitamente lo sacan, ¿cierto? Lo concluyen. Ya, ¿por qué le hago este problema? No porque no crea la Trinidad, ya, por si acaso, sino porque quiero que vean algo. Quiero que vean que la forma de entender la sola escritura a través de la historia no es siempre explícita. No es explícita, es implícita. O sea, el concepto de Trinidad está, ¿cierto? La idea de Trinidad está en concepto. Los versículos que ustedes me nombraron. La forma incluso que ustedes me nombraron de interpretar Isaías o de interpretar Génesis, de interpretar eso, viene no necesariamente de la Biblia, porque no hay un versículo exactamente que me diga en tres personas, ¿cierto? ¿Viene de dónde? Viene de aquí. Viene de la tradición. O sea, su doctrina fundamental de la Trinidad, el desarrollo de la Trinidad, viene del desarrollo de los cristianos que se juntaron y hicieron lo mismo que ustedes, leyeron el pasaje, oraron, y el Señor los guió a entender qué querían decir esos pasajes. Junto con la Biblia, que está implícito, hicieron un desarrollo de eso para que finalmente se hiciera explícito. Y ese desarrollo es conocido, que se hace en el Concilio de Nicea, año 325. Entonces, fíjense, doctrina fundamental. La Trinidad, el Dios Trino que nosotros creemos, fue desarrollado de forma plena en 325. ¿Qué pasa con los 300 años hacia atrás? Bueno, hubo debate. ¿Cómo entender esto? ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Cómo entendemos esta parte de la Escritura? Hubo debate de Escritura con Escritura. El principal debate fue con Arrio, que fue un hereje, o se considera hereje ahora. Pero en ese tiempo lo que él estaba tratando de entender o explicar era cómo entendemos el asunto del Dios Trino. ¿Cómo lo entendemos? Entonces, en ese tiempo, que no todos tenían la Biblia, como les dije, tenían que, ¿cierto?, los obispos generalmente discutir sobre esta cuestión y llegar a un consenso entendiendo la Escritura. Entonces, ¿a qué apunto con esto, mi hermano? Que esto que llamamos, digamos, la posición número uno, esta posición que fue en los primeros siglos del cristianismo, hizo un desarrollo en donde tradición y escritura era lo mismo para ellos. No había distinción, no había diferencia. Y eso se nos transmitió a nosotros. Y se le transmitió a los reformadores. Los reformadores no se opusieron a toda tradición porque el desarrollo de la doctrina de la Trinidad es parte de la tradición. Un desarrollo de la escritura implícita, llevándola y explicando. ¿Ya? ¿Se entiende a lo que apuntamos? ¿Ya? Esto va a ser importante para después, por lo que vamos a seguir viendo adelante respecto a la escritura, después cuando entremos a, digamos, los puntos más directamente de la escritura. ¿Ya? Ese es un ejemplo básico, ¿no? La Trinidad es un ejemplo claro de donde la escritura nos dice implícitamente, pero el desarrollo posterior se va dando después con los teólogos y los cristianos que van pensando el asunto. Otro ejemplo, doctrina fundamental.
Cristo. Ya vemos que Cristo es Dios, ¿cierto? Decimos Cristo es Dios, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Decimos, bueno, ese versículo nos dice que Cristo era Dios. Juan capítulo 8, versículo 58, antes de que Abraham fuera, yo soy, dice Jesús respondiendo a los fariseos. Y se enojan y toman piedra y los van a apedrear. ¿Por qué? Porque entendían que lo que él estaba diciendo es que él era Dios. ¿Ya? Bueno, hasta ahí podemos decir, sí, bien, estamos claros que es Dios. Pero cuando yo les digo, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Si les pregunto. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Qué es Jesús? Si les pregunto eso, ¿qué dicen? Cuando encarnó 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Algo más? Les pregunto, ¿cuántas voluntades tiene Cristo? ¿Son dos personas o una persona? No, Cristo, solo Cristo. Hacer la voluntad del Padre. Ya, sí, vino a hacer la voluntad del Padre, pero en voluntad, en las voluntades. Si Cristo es lo que dice Nico, 100% Dios, 100% hombre. Parecen dos voluntades, parecen dos personas, ¿no? ¿O es una persona? ¿Y tiene una voluntad o tiene dos voluntades? Una. ¿Ya? ¿Y qué versículo me dan para eso? Cuando dice, así como tú y yo somos uno, algo así, que para pensar. ¿Ya? Está hablando de la Trinidad. Cuando dice eso. Yo tengo el 1 Timoteo 2, versículo 5. Ya. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dando a entender, hay un mediador, o sea, dando a entender que Jesús nos justifica porque es 100% hombre, pero también nos justifica delante del Padre porque también es 100% Dios. Es decir, como que está, ¿cómo decirlo? Complicado, pero a la misma altura, ¿no? O sea, Él nos puede justificar porque también es Dios, es 100% Dios, pero ¿cómo se compadece de nosotros? Porque es 100% hombre. Y es un solo hombre, como dice aquí, es porque hay un solo Dios y un solo mediador. O sea, es una sola persona entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, es uno solo. Pero que como que apunta para los dos lados. ¿Ok? Entiendo. Y si yo te digo, pero bíblicamente, ¿dónde está ese término de 100% Dios, 100% hombre? O sea, está el concepto, o sea, está implícitamente el significado, por así decirlo, la definición, pero el concepto así, naturaleza, no está. Ya. ¿Cierto? Y te digo, bueno, entonces como no está el concepto de naturaleza, no es bíblico. Sí, o sea, estoy solo haciendo el ejercicio, ¿eh? O sea, si yo discuto con alguien. Lo que pasa es que en sí, naturaleza no aparece mucho en la escritura, pero por ejemplo, Jesús dice que un buen árbol no va a dar malos frutos y un mal árbol no va a dar buenos frutos. Es decir, dependiendo de la naturaleza que tú tengas, serán tus frutos. Si tú eres alguien regenerado, vas a dar buenos frutos. Si es que tu naturaleza es así, si es que Dios ha cambiado tu corazón, o sea, igual habla de la naturaleza, pero implícitamente también hay. Ya, perfecto. Abrimos. Que, bueno, como usted dijo, si nos ponemos a buscar pasajes que hablen explícitamente de eso, no están. Porque usted dijo, quiero un pasaje que hable explícitamente, que lo diga así tal cual. No está. Pero como usted también dijo, se pueden, y los hermanos dijeron, se pueden inferir de pasajes. Por ejemplo, el de la naturaleza, uno puede tomar las piezas como un rompecabezas de la escritura. Es como que ciertos pasajes nos dan ciertas perspectivas del mismo objeto y cuando los tomamos tenemos el objeto completo, vamos juntando las piezas del rompecabezas que no se tienen que contradecir, no tiene que ir en un principio de lógica y no contradicción. Por ejemplo, la naturaleza. En Hebreos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Entonces, está hablando claramente de que es de naturaleza divina, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y también en Hebreos, en el mismo libro, dice que Cristo es constituido sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Porque entiende nuestras necesidades, o sea, su naturaleza también es humana. Entonces tomamos esos pasajes como piezas de rompecabezas con otros pasajes más también
y vemos claramente que habla de la naturaleza completamente Dios, completamente hombre, en Cristo. Pero uno solo en específico no lo hay, pero sí piezas de rompecabezas que uno puede armar. Por ejemplo, otro ejemplo de naturaleza es que no lo dice explícitamente, pero lo deja en un término para que nosotros lo entendamos, las personas de aquella época lo entendieran. Por ejemplo, en Santiago habla de una fuente, dependiendo de la fuente será el río. Por ejemplo, una fuente no puede dar agua salada y agua dulce al mismo tiempo. O eres una fuente salada o eres una fuente dulce. Entonces también está hablando de la naturaleza que tú tengas, van a ser tus frutos. Entonces también ahí habla de naturaleza, pero lo hace implícitamente. Hermano. Lo que estaba diciendo delante, aquí está en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Y después está explicando a los judíos en relación a lo mismo, a que es Dios. Perfecto. Claro, ahí ven, ustedes hacen el esfuerzo de tomar los pasajes y explicarlos y hablar de naturaleza. Ahora, nos metemos en el primer siglo y la forma de pensar del primer siglo es que era normal que un ser humano pudiera tomar una naturaleza divina y no necesariamente ser Dios. Por ejemplo, los héroes griegos creían que el hombre se divinizaba y ese hombre se divinizaba y no necesariamente era Dios. Dios como un Dios supremo. Y esa era la discusión. La discusión es que se tomaran estos pasajes y uno podría argumentar, como lo hizo Ángelo, Nicolás, Mario, la hermana, Fabiola, todos tomaban estos pasajes pero llegaban a diferentes conclusiones. ¿Por qué? Porque estaban en el contexto, y ahí es donde hay que hacer el esfuerzo de pensar cómo pensaban ahí, estaban en el contexto en donde estaba la filosofía griega, y la filosofía griega indicaba que hay hombres divinos o semidivinos que no necesariamente llegan a ser igual a Dios. Y ahí ese era, por ejemplo, el argumento de Arrio, el que era un obispo, el cual decía que Dios ciertamente es divino, ciertamente es hijo de Dios, ciertamente es un ser único, pero no Dios, como el Dios Padre. Y ahí, ¿cierto?, se armó la discusión. Y entonces los teólogos, ¿qué tuvieron que hacer? Reflexionar, pensar, analizar la situación y finalmente llegar, como les decía, al concilio después de Nicea, que hubo otros concilios más adelante que tuvieron que ser más precisos para definir lo que queremos decir con la naturaleza de Cristo. Y ahí está la frase que decía Nico: 100% Dios, o 100% hombre, o completamente Dios, completamente hombre, es una definición de un concilio. Esa frase que ustedes repetimos todos es esto, una frase de una tradición, que no está necesariamente en la Biblia, así literalmente, pero está implícito, como bien dijeron, ¿cierto? Al tomar los pasajes, como decía el Ángelo, al tomar distintos pasajes, une el rompecabezas y llega a una conclusión. Dice, a partir de toda esta escritura, yo puedo decir, esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué quiero demostrarles con esto, hermanos? Que cuando los reformadores llegan en el siglo XVI, ellos no rechazan toda tradición. ¿Por qué no? Porque hay una tradición buena. Estos desarrollos, porque son parte de la tradición cristiana, que ellos asumían como algo bueno, algo que fue una correcta interpretación de la Biblia. Y entonces ellos transmitían y repetían eso, incluso en ciertos credos, que ahí les voy a leer uno de los credos, o dos de los credos más importantes. Hermanos. Pastor, a mí, cuando oigo hablar acerca de tradición, hace mucho tiempo acá, siempre lo asociaba con ciertas prácticas, o sea, hacer cosas porque siempre se ha hecho así. Entonces, más que el hecho de entender definiciones o conceptos nuevos, siempre lo asocié con temas de tradición. Quizá eso hoy es la cultura más común, digamos, que no hemos tenido mejor acceso a una educación, de conocer cosas, teología o algo así. Pareciera que lo que uno tiende a entender de tradición y por ende rechazarlo son ciertas prácticas, como la vemos comúnmente de la Iglesia Católica, que las defiende, procesiones, ciertas fiestas religiosas, como que eso es más que nada lo que yo por lo menos lo he entendido así, siempre. El hecho de rechazar la tradición, como que lo vemos en ese lado. Pero al parecer, por lo que usted explica, tradición más bien tiene que ver con ciertas definiciones y conceptos que han ocurrido desde el año 300 después de Cristo. Claro, por eso empecé explicando, mi hermano, que en la Biblia hay dos formas de ver tradición. Hay una forma negativa, que es la que todos nos transmiten en el mundo evangélico, es la más común, ¿cierto? Que nos ponemos a la tradición y todo eso. Aunque en el fondo igual hay ciertas tradiciones en el mundo evangélico y no se da cuenta, pero bueno, ese es otro tema. ¿Ya?
Pero hay una forma positiva de ver la tradición en la Biblia. Y son las doctrinas correctas o las enseñanzas correctas que se transmiten. Y esa fue la intención o lo que los primeros cristianos vieron. La idea de transmitir las cosas que se entendieron o se interpretaron bien. Y a eso se le llama tradición. Y claro, después van a venir ciertas prácticas. Por eso les puse que hay dos formas de verlo. Esta es la forma buena. Vamos a ver después la forma mala, en la cual no compartimos con la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Pero esta es la forma positiva. Los reformadores asumieron como algo bueno esto. La tradición, o lo que los cristianos 1500 años atrás enseñaron, era bueno en los primeros siglos. En los primeros siglos del cristianismo lo asumían como cosas buenas, porque entendieron bien la Escritura y hicieron un desarrollo correcto y nos transmitieron una doctrina correcta. Esa era la idea, ¿ya? Y de ahí nacieron los famosos credos, ¿ya? Sé que acá estamos acostumbrados más a confesiones, pero antes de las confesiones, o sea, antes del siglo XVI, para atrás había lo que se llamaban credos. Los credos eran declaraciones breves de lo que la Iglesia creía. Y viene del yo creo, credos, yo creo. Cuando alguien se iba a bautizar, entonces le preguntaban, ¿usted cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Yo creo. ¿Usted cree que Jesucristo vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día? Yo creo. ¿Usted cree que Cristo va a venir por segunda vez a juzgar a su iglesia y al mundo? Yo creo. Y ahí lo bautizaron. ¿Se dan cuenta? Eso fue muy común. La forma de bautizar era esa. Se les preguntaba. O la forma en que se ordenaba a los ministros del Evangelio era lo mismo. Se les hacía preguntas públicas. ¿Usted cree en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Yo creo. Y así. Y después, ¿qué hacía? Se bautizaba la persona. Bueno, había bautismo de adultos y de niños, no voy a entrar en ese detalle, pero era parte de la práctica. Entonces se usaba esto, ¿ya? Y uno de ellos, por ejemplo, se llama el credo de los apóstoles, o algunos le llaman el símbolo de los apóstoles. Esto lo puede googlear si usted quiere, pero fíjense lo que dice, todo esto es correcto, o sea, toda la iglesia lo afirma. Dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso era muy común. ¿Y la iglesia qué hacía? Lo repetían. ¿Ya? Acuérdense que el término católico ahí, para que no se asusten, es universal. Y un término que se usó también por la iglesia protestante, siempre. Después con el tiempo se fue perdiendo. ¿Ya? Pero ese fue normal, ese era el credo más normal. Pero había otro que era aún más detallado, y ese sí viene de Nicea, y después de otro concilio, Constantinopla que se llama, que fue un concilio que, como les dije, desarrolla la idea de la Trinidad y desarrolla la idea de la naturaleza de Cristo. ¿Qué es Cristo? Y este credo se le llamó el credo niceno-constantinopolitano. O sea, un poquito largo, ¿ya? Pero lo pueden googlear ahí, van a encontrarlo, y fíjense lo que dice. Este fue el credo que más se repitió por la iglesia y que Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los reformadores repetían en su iglesia. Era parte incluso de la liturgia. Me refiero a que la iglesia se paraba y repetía este credo, ¿cierto? Para nosotros eso hoy, que católico romano, ¿ya? Pero era muy común. En ese tiempo era muy común. Toda la iglesia lo practicaba. Y así, es muy famoso este, lo repiten en alguna iglesia, por ejemplo en la iglesia luterana, en la iglesia anglicana, en algunas bautistas, se repite, ¿ya? Dice esto: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que Dios habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y de la vida del mundo futuro. Amén. Ese credo, el
credo niceno-constantinopolitano, fue muy común también en la iglesia. Y toda la iglesia lo repetían. ¿Qué querían transmitir con eso? Esto es lo que cree la iglesia. Esto es lo que cree la iglesia en todos los siglos. Y lo repetían y lo transmitían. Y eso fue muy común hasta la época de la Reforma y siglos después, poco a poco fue yéndose de la iglesia. Aunque aún perdura en varias iglesias, como les digo, que yo, como les he dicho en otras ocasiones, he participado en otras liturgias, en otras iglesias y se repite el credo. ¿Ya? ¿A qué apuntamos con esto entonces, hermanos? Apuntamos a que cuando los reformadores llegan al siglo XVI y cuando hablan de sola escritura, no se refieren a rechazar todo tipo de tradición, sino que un tipo específico de tradición. La tradición que distorsiona la palabra. Esa es la tradición que ellos rechazan, pero no esta. Todas estas cosas que le acabo de decir, para ellos eran normales, era común. Alguien que dijera, no creo en esto, era, oye, no eres cristiano entonces. No eres cristiano, no cree en la Trinidad, no cree en Cristo, no cree en lo que dice la Biblia acerca de Cristo, su naturaleza, acerca de lo que le dice la iglesia, acerca de lo que Cristo va a venir, acerca de que Cristo resucitó de entre los muertos. No cree en eso, entonces no es cristiano. Eso es lo que se cree. Y eso es lo que se repite. ¿Ya? Bueno, preguntas, comentarios. Yo aquí me perdí. ¿Qué se perdió? Me perdí. Al final, redondeando, entonces la pregunta era con respecto a la naturaleza de Dios, ¿cierto? Aquí, con respecto a cuál era la naturaleza de Dios. Sí, se perdió. Ahí me perdí. Sí, No sé. ahí cuando llegamos a Cristo. O sea, ¿cómo? ¿Ah? Cuando llegamos a Cristo, ¿Ya? esa es la pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue la pregunta? No recuerdo la pregunta exacta, pero a lo que apuntaba era cómo tú sabes que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Ah, ya. ¿En base a qué define eso? Si yo te digo, dame un versículo bíblico que diga eso, lo vas a encontrar. Con respecto a la omnisciencia, la omnipresencia, la santidad. No, respecto a que Cristo es Dios y es hombre a la vez. ¿Cómo tú concluyes eso? No es re, la verdad. Ya, ¿cómo tú concluyes eso? Lo concluye a partir de que los cristianos tomaban la Biblia, veían los pasajes como lo hicieron los hermanos aquí, ¿cierto? Los tomaban, los juntaban, analizaban, reflexionaban y daban una declaración. Y esa declaración se transforma después en un credo. Y ese credo después se transmite a la iglesia. Y eso los reformadores, como les decía, lo asumieron como algo normal. Algo que todos creían y que toda la iglesia confesaba. Aquel que no confesaba eso no era cristiano. De hecho, en base al credo apostólico que usted recitó, se basó Calvino para hacer la institución de la religión cristiana. Sí. Y después todas las teologías sistemáticas que vienen, o la mayoría, tienen ese orden. Parten con Dios el Padre. O sea, la Escritura, parten con Dios el Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso. Después vienen con Cristo, o la naturaleza de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la obra de salvación que hace a través de nosotros, o sea, perdón, que hace a favor de nosotros. Después van con los beneficios que el Espíritu Santo nos transmite a nosotros y concluyen con eclesiología o con temas de vida cristiana práctica. Entonces Calvino tomó el credo apostólico, el orden del credo, y en base a eso hace la institución de la religión cristiana, en base al orden del credo. Y lo hizo intencionalmente así porque quería demostrar que los protestantes o los reformados no estaban inventando nada nuevo, sino que estaban volviendo a la fuente antigua, o a las fuentes, como era el dicho de esa época, volviendo a la fuente antigua y enseñando eso, y depurando, por así decir, todo lo que la Iglesia Católica Romana medieval le metió entre medio, y estaban yéndose a la fuente. Entonces, todas las teologías sistemáticas que después vinieron, tomaron ese mismo orden, y en ese orden. Sí, eso es correcto. O sea, antes de Calvino igual hubo otras sistemáticas que hay distintos nombres, ¿cierto? Pero que todo lo que trataban de hacer era explicar este credo de forma detallada y viendo obviamente los pasajes de la Biblia. Entonces era la forma común de tratar de explicar la doctrina cristiana y transmitirla a los siglos más adelante. ¿Ya? Bueno, pero ¿cuál entonces fue, si uno dice ya no rechazaron esta tradición, estas cosas que vimos, cuál fue la tradición que sí rechazaron? Que dijeron no estamos de acuerdo, la cual no decimos que es algo bíblico y por tanto decimos no podemos aceptar. ¿Ya? Fue algunas doctrinas, ¿ya? O sea, digamos tradición 2, doctrina respecto a, adivinen. María. Apareció aquí María, empezó de a poquito. Bueno, todo empezó cuando, y en esto están todos de acuerdo, y creo que lo nombré en unas predicas, pero se los vuelvo a recordar por si lo han olvidado.
En el concilio de Éfeso, que fue un concilio después de Nicea, Constantinopla, Éfeso, se declaró que María es la madre de Dios, ¿ya? Una palabra que se usaba técnica, Theotokos, que es la madre de Dios, que quería decir que en verdad María es la madre de Dios porque Jesús es Dios, encarnado, ¿cierto? Por tanto, sería la madre de Dios. Pero no en un sentido divino, de ponerlo como una Dios madre, así como hoy en día hay grupos de la Dios madre. No en ese sentido, no era el sentido ese. ¿Ya? Era porque estaban peleando con otra gente que era nuevamente herejía, tenían que estar respondiendo constantemente a los problemas, igual que hoy. Y entonces se llegó a esa declaración, María la madre de Dios. Ya hasta ahí todos estaban bien, ya en el sentido que Jesús es Dios, entonces puede ser la madre de Dios en ese sentido, y que nació, etc. Ya, hasta ahí bien. Pero con el tiempo eso empezó a desarrollarse hasta ver a María como una mediadora. Empezó a desarrollarse esa idea de que no solo Cristo es el mediador. Y la Iglesia Católica hace esta distinción. Cristo es el mediador, por decirlo así, oficial. El primer mediador. Pero, dice, hay otros mediadores. ¿Ya? Como María y también los ángeles, ¿cierto? Y también, incluso nosotros cuando morimos. ¿Ya? Podemos estar mediando, podemos estar intercediendo por los demás. ¿Ya? Pero generalmente es más María y los ángeles. ¿Ya? Entonces, se empezó a desarrollar esta idea de otros mediadores subordinados a Cristo y que por tanto también podrían ser mediadores. ¿Ya? Ellos tienen, por supuesto, argumentos bíblicos, vamos a decir aquí, ¿cierto? Ellos no argumentan de la nada, sino que tienen una explicación, pero empezaron a desarrollar esta idea y fue tomando fuerza, y en la Edad Media hacia adelante se tomó tanta fuerza que ya María tenía un protagonismo mucho más que Cristo. Bueno, hasta el día de hoy lo podemos ver, digamos, en la práctica. Perdón, ¿alguien levantó la mano, hermanos? Sí, que yo tenía algunas conversaciones con personas que quieren cultura y que nombran a María no como una mediadora, sino que como una intercesora, y esa es una diferencia, porque el versículo está clarísimo cuando dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿cierto? Entonces, no es mediadora, es intercesora, que no es lo mismo, y ahí se basan en, por ejemplo, cuando María le pide hicieran lo que Jesús les dijera cuando hizo el cambio de la boda de Cana, ¿cierto? En el vino. Esa es como la base que tienen, pero hace la diferencia en ese concepto y se excusa de que es intercesor. Y está entre medio y puede interceder, pero eso uno le debiese orar a María y María a Jesús. Jesús a veces hace una vuelta que obviamente no es bíblica, pero esa es su doctrina, en eso se basa. Sí. Hay dos versiones, y claro, esa una, yo la conozco también, tengo amigos romanos. Pero también hay otros que dicen que sí es mediador. Entonces ahí, por lo menos el Catecismo de la Iglesia Católica, yo lo leí como que dice mediadora, no estoy seguro si mediadora o intercesora, pero en el mundo católico hay como de las dos versiones. Me refiero a la gente común, cuando conversas con la gente hay como un poco de las dos versiones. Sí, igual es un poco extraño, pero yo también, por ejemplo, he escuchado que María es corredentora con Cristo. O sea, como que también, en el fondo, en el fondo se necesita, ¿no? Como para tener la redención, y claro, como que María, como es corredentora, va a apelar a Cristo para que sea redimido o algo así. Entonces, en realidad, como que le dan bastante significado a lo que ella. Sí. No, y aparte de estamos conversando, también hay una postura católica también que justamente la pregunta es cómo poder conversar con la gente que murió. Entonces toman esos pasajes justamente para decir que uno puede conversar, puede interceder con nosotros. O sea, por eso que también se ponen animitas y cosas así para que quede el concepto católico. Claro, sí, es que hay toda una discusión sobre cómo interpretar algunos pasajes, y también detrás hay ciertas filosofías que influyen a llegar a esa conclusión. Por ejemplo, ellos argumentan que los santos interceden por nosotros. Santos pueden ser santos, digamos, que ellos llaman, o los cristianos en general, porque en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, se ve que están orando, los cristianos están orando, y como están orando, ellos dicen que la conexión entre el mundo eterno, digamos, con los santos, con nosotros, sigue, no se quiebra, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces de ahí argumentan, también suman el tema que decía nuestra hermana respecto a que María intercedió cuando Jesús estuvo ahí, ¿cierto? Cosa que no parece nada convincente, pero bueno, esa es una de las formas que usan como para tratar de argumentar. ¿Ya? ¿Ah? ¿Mediadora? Ah, ya. Claro, porque también está el pasaje cuando el Señor le dice a un discípulo, dice, esta es tu madre. Claro. Toman ese también lo toman. Claro. Claro, entonces dicen cuando tú oras,
Cuando tú oras, tú tienes que ir primero a la madre y después vas al hijo, por ejemplo. Esa es la lógica. Y para nosotros como, ¿qué cosa? Pero ellos razonan de esa manera. Y María entonces ¿qué empezó a tomar tanto protagonismo que los reformadores, cuando llegan a la época cuando Lutero estaba en ese tiempo, casi todas las personas adoraban casi a María. O sea, María se había presentado ya como alguien que es mejor que Jesús, mayor que Jesús. Se veía desde esa manera, desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que ellos rechazaron? Rechazaron eso. Y por ejemplo, el capítulo 8, párrafo 9 de nuestra confesión enfatiza eso. Hay un solo mediador que es Jesús. ¿Por qué enfatiza eso? Porque están peleando con la doctrina católica romana. Por eso enfatiza eso. Y eso es una de las cosas que rechazo. Esa tradición es la que se rechaza. Pero no todo tipo de tradición. Entonces Lutero hacía una selección, Calvino hacía una selección. Aunque ojo que Lutero creyó en María hasta el final de su vida. Ya, porque aquí hay algunos matices sobre el tema de María, porque algunos creían la virginidad perpetua, otros la corredentora, habían distintos matices. Ya no vamos a entrar en todos esos detalles, pero solo les digo que algunos también admiraban harto a María, como Lutero, que la ponía en un lugar igual bastante prominencia. ¿Ya? Otra tradición rechazada es la del famoso Papa, ¿cierto? Mateo capítulo 16, versículo 18, si no me equivoco, dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ese versículo, que es tan sencillo para nosotros que lo leemos, fue un versículo muy debatido. ¿Cuál era el debate? Era a quién Jesús le está entregando las llaves. Recuerden que la llave es autoridad, ¿cierto? Es autoridad. Entonces cuando le entrega las llaves, estamos diciendo, a Pedro le está entregando las llaves, le está diciendo que él es la autoridad y por tanto él es la cabeza de la iglesia. Entonces claro, la iglesia católica romana de a poquito, no fue inmediatamente, los primeros siglos había distintos, vamos a decirle así, papas, porque el término papa no era algo negativo como lo entendemos hoy, sino que eran simplemente los obispos que estaban administrando distintos lugares, ¿ya? Eran los patriarcas, ¿ya? Entonces ellos administraban distintos lugares y habían 5 y el de Roma era 1, ¿ya? Pero con el tiempo se fue desarrollando de tal forma que ese de Roma fue tomando mayor autoridad hasta que ya en la Edad Media se empezó a desarrollar esta idea de que había uno que era por sobre todos, ¿ya? Que es la idea del Papa de Roma, que está sobre todos los otros, y entonces fue tomando fuerza la idea del Papa como lo entendemos hoy, ¿ya? Y se fue desarrollando hasta cuando llegamos ya a la época de Lutero nuevamente, la época de Calvino, había un Papa, ¿cierto? Y ese Papa tenía la autoridad supuestamente y era la cabeza supuestamente de la iglesia. Y él era quien iba a tener plena autoridad. Después con los siglos se fue desarrollando la idea de la infalibilidad papal, eso es muy nuevo, en 1800 por ahí, recién se declaró en la Iglesia Católica que existía la idea del Papa como infalible en doctrina y fe, ¿ya? En doctrina y fe, no en todas las cosas, sino en lo que él dice doctrinalmente, eso es infalible para la Iglesia Católica, ¿ya? Pero ¿qué pasó con Lutero? Lutero, Calvino y todo ello rechazaron esto. ¿Por qué? Porque entendieron que la Escritura nos dice que ¿quién es la cabeza de la Iglesia? Jesús, ¿cierto? Y eso quiere decir, no quiere decir que no existen autoridades que él ha delegado, como obispos, pastores, hay, pero no son la cabeza de la iglesia, son administradores de las cosas santas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a discutir sobre eso y se fue rechazando esta idea del Papa como cabeza de la iglesia, ¿ya? E incluso nuestra confesión dice que el Papa es el anticristo, ¿cierto? Que es una de las cosas que dejamos en esta iglesia a libertad de conciencia. Si alguien quiere creerlo y ve que es razonable, ¿cierto? Y lo cree en limpia conciencia, amén, ¿cierto? Si lo cree así y llega a la conclusión después de estudiar eso, dice, yo creo que es el anticristo, acá no tenemos problema. Pero si otro hermano concluye lo mismo, ¿cierto? Y dice, no creo que sea el único anticristo, tampoco hay problema, ¿ya? Vemos que es algo que en la época era común. Martín Lutero, ¿cierto? Calvino y todo ello, por el contexto en el cual se encontraban, obviamente para ellos era obvio que él era el anticristo. ¿Quién más tenía poder? ¿Quién más tenía poder político? ¿Quién más se oponía a la doctrina sana? ¿Cierto? En su lógica era lo mismo. Pero si nos movemos ahora, digamos, el Papa ya no tiene tanto poder ni tanta influencia, más tienen los sistemas políticos, más tienen la ideología hoy en día. Entonces ahí depende de la cultura también cómo influye finalmente cómo tú haces la lectura de la Biblia en esos aspectos, ¿ya? Entonces, pero en esa época se veía al Papa como el anticristo, el único anticristo es él, no hay otro. Es imposible que haya otro anticristo, él es el único. Y por tanto tenemos que rechazarlo, ¿ya? Entonces eso es lo que ponía. Nuestra confesión
en el capítulo 26, sección 4, dice eso, ¿no? Que Cristo es la única cabeza y que el Papa es el anticristo. ¿Qué otra doctrina se rechazó? ¿Ya? Santito. La santita. Esta que es más larga. Trans. Está de moda. Trans. Sustancia. La palabra. Transubstanciación. ¿Ya? Trans es transformación. Trans, ¿cierto? Está de moda. Y substanciación, que es sustancia, es la transformación de la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica sostiene que cuando tú vas a una misa, no sé si quien ha tenido el privilegio de estar en una misa, ¿ya? Esa es una ironía. Si estás en una misa, en la misa el sacerdote, o padre como lo conocemos, trae los elementos, el pan y el vino, y en ese momento en que él ora, se consagra y los elementos se transforman. Ellos dicen que pasa un milagro, se transforma literalmente en el cuerpo y en la sangre. A eso se le llama transubstanciación. ¿Ya? Entonces, cuando cuentan la historia, cuando Lutero hizo por primera vez eso, dice que estaba temblando porque él decía: tengo el cuerpo y tengo la sangre de Cristo. Dice que temblaba e incluso se le cayó un poco de vino, toda la sangre de Cristo se me cayó y no pudo terminar y se retiró. Una de las historias que hay de Lutero sobre cuando experimentó eso, siendo católico. Pero que llegaron a conclusión los reformadores que, en verdad, si analizamos los pasajes por los cuales se argumenta esto, podemos concluir que en verdad no es algo que la Biblia nos diga, nos enseñe. ¿Ya? No es algo que veamos que la Biblia literalmente nos diga que es la sangre del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Aquí obviamente hay debates de versículos, ¿ya? Nuevamente. Y ahí nosotros, los protestantes, a veces tenemos, como se dice, distorsiones de lo que los católicos romanos creen, ¿ya? Porque ellos no creen simplemente porque creen, sino que igual tienen una justificación, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, toman Juan capítulo 6, donde dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿cierto?, tendrá la vida eterna. Entonces ellos dicen, ¿cómo hay que leer e interpretar ese pasaje? Literalmente, para ellos, literalmente. Dice que hay que comer y hay que beber la sangre. ¿Y cuándo hacemos eso? Lo hacemos cuando estamos en la misa. Porque ahí tenemos entonces el momento en que comemos y bebemos la sangre de Cristo. Y entonces tenemos comunión. ¿Ya? Y eso fue por los reformadores rechazado como una doctrina errada. ¿Ya? Incluso la confesión es bastante fuerte en decirla que es irracional, es absurda, es como estúpida, digamos. Asume esa postura. ¿Ya? Y fue la postura más o menos de los reformadores de esa época, aunque entre los reformadores tampoco hubo acuerdo sobre esto. ¿Ya? Después hubo mucho debate sobre cómo entender qué es lo que pasa en la cena. Acá igual tenemos una posición, ¿ya? Pero qué es lo que pasa en la cena, qué es lo que sucede en el momento de la Eucaristía, que es una palabra bíblica y que no hay problema con usarla, pero en el mundo evangélico no se usa mucho. ¿Qué pasa en eso? Pasa que, ¿cierto?, hay algo que experimentamos. Que ese algo para los católicos era la transformación de la sustancia. Y eso fue rechazado. ¿Ya? Esa tradición fue rechazada. Y tenía varias evidencias. O sea, hay gente que creyó eso en la historia. Entonces, a partir de eso ellos se toman, ¿cierto? Y dicen, bueno, realmente eso es lo que deberíamos creer. ¿Ya? Y otra de las cosas que se rechazó es el purgatorio. Bueno, el purgatorio, de la idea de purgar, de limpiar, purificar, de ahí viene la idea de purgatorio, es la idea de que yo muero, si yo, por ejemplo, hay una distinción para ellos, si yo muero fuera del Señor, o sea, no yendo a misa, no yendo a la iglesia, yo estoy perdido, ¿ya? Pero si yo soy un fiel católico romano, asisto a misa y de repente por X razón me desvié, o dejé de ir a la Eucaristía, dejé de ir a los sacramentos, entonces muero, entonces tengo la posibilidad de purgarme en el purgatorio, ¿ya? De poder limpiarme y purificarme y después acceder, ¿ya? Por eso se hacen, por ejemplo, las misas, se hacen exactamente para orar por esos que están en el purgatorio, ¿ya? Esas misas que se hacen por los muertos y cosas por el estilo, se hace porque están rogando para que puedan salir del purgatorio o puedan limpiarse y puedan acceder al cielo, digamos, a la presencia de Dios, ¿ya? Pero esa doctrina ellos la fundamentaban, por ejemplo, en 1 Corintios 3, cuando dice que seremos salvos aunque por fuego. ¿Leí ese versículo?
seremos salvos, aunque por fuego. ¿Ya? Ellos decían, de ese versículo, nosotros vemos que está dándonos la posibilidad de que uno puede ser salvado por el fuego, y ese fuego ¿dónde es? En un lugar que se llama purgatorio, donde yo me purgo, donde me limpio, y finalmente tengo posibilidad de ir a Dios. ¿Ya? Obviamente el gran debate ahí, y se rechazó. ¿Ya? Se rechazó como una doctrina correcta. ¿Ya? Estos son ejemplos, ¿ya? Para que vean qué cosas rechazaron. ¿Ya? Los reformadores rechazaron cosas, sí rechazaron cosas. ¿Qué rechazaron? Rechazaron estas tradiciones. ¿Ya? Podría ponerle muchos más ejemplos, pero estas son algunas de las principales que uno podría pensar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Se entiende lo que rechazaron y se entiende lo que se aceptó? Solo para salir de una duda. Díganme. ¿Cuál es lo que se cree versus purgatorio en la doctrina de la gracia? En cuanto a después de uno muere. Ya, se cree que hay solamente dos lugares. O sea, si yo creo en Cristo, me voy con Cristo. Si no creo en Cristo, me voy en condenación. Fuera de eso, no hay más. En el momento mismo que la persona muere. En el momento que la persona muere, claro, va a la presencia de Dios. Si es que es cristiano, va a estar con el Señor. Si es que no es cristiano, se va a la condenación. Pero el juicio final va a ser cuando el Señor regrese y resuciten tanto los creyentes como los no creyentes en su cuerpo, y ahí van a ser juzgados finalmente, y ahí el fin. Pero en el momento en que el alma sale del cuerpo y se va con Cristo, ¿se va inmediatamente a gozarse en el Señor, o duerme, como había escuchado, en los brazos del Señor hasta que viene el juicio final? No, se va a la presencia del Señor, sí, conscientemente, inmediatamente. Como la historia de Lucas capítulo 16, donde está Abraham, ¿cierto? El rico y el pobre, ¿cierto? Uno se va a la presencia de Dios a gozarse y el otro se va a tormento eterno. Entonces, después de eso viene la resurrección, que ahí vendría el juicio final. Acuérdense que la doctrina cristiana, que es algo que igual no se conoce mucho, pero el fin de los tiempos no es que vamos a estar flotando, ¿cierto? Flotando sin cuerpo, sino que el final es con cuerpo. ¿Ya? Esa es la importancia de la resurrección. Corporalmente vamos a estar con el Señor para siempre, en un cuerpo purificado, sin pecado. ¿Ya? Esa era la importancia de la resurrección. 1 Corintios 15, pueden leerlo ahí. Pablo argumenta exactamente eso. ¿Ya? Sí, lo de la condenación lo tenía claro, o sea, sin Cristo inmediatamente. Claro. Pero con Cristo, ese era el. Sí, pero no creemos que uno duerme. Creemos que una persona va conscientemente a la presencia del Señor. Y después de eso va a venir el Señor y todo lo demás. Gracias. De nada, hermano. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, entonces, borra, ¿ya? Bueno, entonces, para que quede, espero que le haya podido ayudar, hermanos. Hay dos formas de ver entonces este tema de la escritura. La escritura, estamos poniéndolo en el contexto histórico. Está la forma de ver que hay cosas de la tradición que son buenas y que la iglesia heredó, como la Trinidad, como el entendimiento de Cristo, y que eso se transmitió a través de los credos que los reformadores sostuvieron y mantuvieron. Y existe una forma en que los reformadores rechazaron algunas tradiciones, ¿ya? Como las que vimos aquí, por ejemplo. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque cuando entremos al tema de la escritura, ya desde la otra semana, más específicamente de lo que la Biblia nos dice de sí misma, vamos a darnos cuenta que hay en algunos momentos cosas que nosotros creemos que no están detalladas en la Biblia, sino que las recibimos de la tradición. Por ejemplo, en nuestra confesión, en el punto número 2, que habla de Dios y de la Trinidad. Ahí específicamente usa un lenguaje literal del Concilio de Nicea. Habla de sustancia, habla de personas, y no está en la Biblia. Pero son heredadas de la tradición. Que la confesión bautista tomó, igual que las otras confesiones tomaron de la tradición y simplemente las plasmaron ahí como algo bueno, algo que había que rescatar, porque es lo bíblico, es lo que entendemos de la Escritura. Y de ahí hacia adelante, ¿cierto?, se fue transmitiendo a través de toda la iglesia, por los siglos. Entonces, eso quiere decir que todo lo que se ha transmitido hasta ahora con respecto a la tradición para nosotros es infalible. No, depende. Si es no, lo que es la tradición para nosotros que la que corresponde, no la tradición. Ah, ya. Depende. Si es conforme a la Escritura, sí. Claro, eso no. Ah, claro, sí. Si es conforme a la Escritura, es infalible. Si se ajusta a lo que la Biblia dice, la tomamos, la aceptamos y la transmitimos, como la Trinidad. La Trinidad la asumimos como algo infalible, algo correcto,
algo que nosotros como iglesia creemos, sostenemos y que todo cristiano tiene que creerla para decir que es cristiano. Claro, porque todos los que batallaron y lucharon para poder comer nosotros, ¿no es cierto? Ya, vamos a una palabra, para consumir todo lo que estamos consumiendo, podemos decir que todo eso es infalible. Producto debemos aceptarlo, ¿se entiende? Que está regado en la escritura con respecto a los padres. Claro, tenemos que estudiarlo y después de estudiarlo aceptarlo. O sea, lo que pasa es que uno acepta las cosas, generalmente hay gente que acepta las cosas sin reflexionarlo, pero es mejor reflexionarlo porque lo reafirmas. Al reafirmarlo va a ser más fuerte para ti, va a ser más claro para ti, porque entiendes dónde está la Biblia, entiendes cómo se razonó, entiendes cómo se fundamentó, y entonces va a ser un sustento fuerte. Pero si lo recibes así nomás y alguien te hace la pregunta, como les dije al principio, ¿dónde está en la Biblia la palabra Trinidad? O si te dice esa definición de completamente Dios, completamente hombre, ¿de dónde la toma? ¿Dónde dice en la Biblia eso? En ningún lugar. ¿Me entiendes? Y ahí vas a tener conflictos si es que no sabes que existieron cristianos que reflexionaron sobre esto y plasmaron esto en un credo y se transmitió de eso. Entonces creo que es bueno hacer eso. Por eso es importante conocer historia de la iglesia, no digo en detalle, pero sí en términos generales, para conocer estas cosas y saber cómo explicarlas a las personas. ¿Alguna otra duda, hermanos? Bien, la próxima semana entonces, mis hermanos, si Dios mediante, estaríamos entonces entrando ya más a lo que la Escritura dice. Más que todo, ahora era verlo desde una perspectiva histórica general para poder comprender qué tradición se aceptaba y qué tradición se rechazaba. Ya, oremos entonces, hermanos. Padre, gracias te damos esta mañana por permitirnos reflexionar en torno a tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque no somos los primeros cristianos que entendemos tu palabra, no somos los primeros cristianos que interpretamos, sino que ha habido siglos de hermanos y hermanas que han dedicado su tiempo a profundizar en tu palabra, a orar y a ser guiados por ti. Y nosotros, Señor, somos receptores de ese depósito, somos receptores de esas doctrinas, Señor, que tú nos has traído hoy, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir estudiando, a seguir orando, a seguir profundizando en tu palabra, para que ella, Señor, nos ayude, nos guíe como una luz en nuestro camino, a iluminar, Señor, cada una de nuestras decisiones, y tú, Señor, puedas guiarnos y enseñarnos cada día más. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque eres bondadoso, y porque tú, Señor, nos has salvado de la perdición, y ahora podemos tener la luz de la verdad, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, todo esto, y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No se grabó? Sí. ¿Se la pasó después?